Hola amigos, ¿cómo están? Bien, pues ahora vamos a continuar nuestras clases en línea, ya que nuestra iglesia Oasis de Gracia, por instrucciones de nuestro pastor Raúl, vamos a suspender las reuniones en público, acatando las disposiciones de las autoridades en cuanto a suspender este tipo de reuniones para protegernos sobre la expansión de este virus llamado el coronavirus. Pero bueno, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y pues lo vamos a seguir haciendo, aunque sea congregados en línea. Así es que pues todos vamos a preocuparnos por entender cómo está eso de los medios de las redes sociales y todo eso para seguir al pendiente. Hoy vamos a ver la lección número 5 sobre la iglesia y que consiste en los símbolos bíblicos de la iglesia. Primeramente, la Escritura compara a la iglesia con un cuerpo en el cual Jesucristo es la cabeza, porque Jesucristo está vivo, está sentado a la diestra del Padre y sigue siendo cabeza de la iglesia. De manera que cualquier persona que pretenda constituirse como cabeza de la iglesia, pues está contradiciendo la verdad bíblica que dice que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver el apoyo bíblico para esto. Primeramente vamos a buscar nuestras Biblias. Todos los que estamos viendo y escuchando tengan su Biblia a la mano, ya sea el libro o ya sea electrónico, y vamos a estar listos para escudriñar la palabra, para ver todo este asunto de que primeramente el símbolo bíblico para la iglesia es un cuerpo. Y dice el libro de Efesios, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias Efesios capítulo 1 del 22 al 23, y dice de esta manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo y además lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. También busquemos ahí, acompáñenme a Efesios 5:23, donde dice la palabra: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Vuelve a insistir sobre lo mismo, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y vamos a otro libro, Colosenses 1:18, dice: y Él, hablando del Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:24 dice: y ahora me gozo, está hablando el apóstol Pablo, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces está muy claro que aquí la palabra nos habla de el simbolismo bíblico, un cuerpo y una cabeza, que es Jesucristo, y que aunque está sentado a la diestra del Padre, sigue siendo cabeza de la iglesia. Ahora nosotros, los creyentes, los que formamos la iglesia, dice que somos miembros de ese cuerpo. En esa misma simbología dice de esta manera, 1 Corintios 12, del 12 al 20. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos cuerpos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos
se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora formamos un organismo. El cuerpo, la cabeza y los miembros se forman un solo organismo. Dice la Biblia en Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vocación. Y en 1 Corintios 12 también, del 20 al 27, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ok, entonces somos un cuerpo, somos los miembros, funcionamos como un organismo, pero ese organismo va creciendo. Y dice, no haciéndose la cabeza, en Colosenses 2:19, no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vamos a ver Efesios 4, del 11 al 16. Dice, y Él mismo constituyó, o sea, Dios mismo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo ven? Está muy claro, ¿verdad? Ese simbolismo de la iglesia, o sea, todos los creyentes que hemos sido salvados porque hemos creído en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz, pero no se quedó en la cruz, fue sepultado, pero no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó y fue ascendido al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Bueno, todos los que creemos eso y confiamos en eso,
la vida eterna que Él nos da, el perdón de pecados que nos da, formamos la iglesia. Y es un cuerpo, un organismo que está creciendo. Ahorita en la actualidad el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo y está creciendo de una forma tremenda. Entonces es un organismo, está creciendo, Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Ahora, el otro simbolismo que utiliza la palabra es un edificio, en el cual Jesucristo es la piedra fundamental. En aquellos tiempos había una piedra que le llamaban la piedra del ángulo, era la principal piedra del edificio, de ahí se desplantaba el cimiento y todo lo demás. Entonces, ese es el simbolismo que utiliza un edificio, en el cual Jesucristo es la piedra fundamental. Y decía el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Los que somos ingenieros sabemos lo que es el fundamento o el cimiento, que de ahí depende todo el edificio. No importa qué tan fuerte sea toda la estructura del edificio, si el fundamento, si el cimiento o las zapatas no está bien puesto, no es suficiente, no está bien hecho, no tiene capacidad, todo el edificio se va a derrumbar. Ahora, en 1 Pedro 2, del 6 al 8, vemos que el apóstol Pedro, aquel al que se le dijo una vez por el Señor Jesucristo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y que muchos consideran que el fundamento de la iglesia es Pedro y que esa piedra es Pedro. El mismo Pedro se encarga de aclarar que no es así y nos dice quién es ese fundamento. Y dice 1 Pedro, o sea, fíjense quién está escribiendo, el apóstol Pedro, capítulo 2, del 6 al 8, dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muy bien. Entonces, la iglesia es comparada simbólicamente con un edificio, Cristo es la cabeza. ¿Quién es el edificador? Jesucristo también es el edificador. Vamos a buscar Mateo 16, del 16 al 18. Dice la palabra de Dios, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la roca es Jesucristo, y la frase que acaba de decir Pedro, que dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese es el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? En aquel tiempo los judíos sí creían en Cristo, en el Mesías, porque Cristo quiere decir el Mesías. Sí creían en él, lo que no creían era que ya se estaba manifestando en la persona de Jesús. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, dijo, eso que acabas de decir, esa frase que acabas de decir, sobre eso voy a edificar mi iglesia. Y dice, edificaré mi iglesia, quiere decir, Él
es el que la edifica. Él es el edificador. Y para eso usa personas. Vamos a buscar 1 Corintios 3, del 7 al 9. Dice, así que ni el que planta es algo, está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Ni el que planta es algo, o sea, la palabra, el evangelio, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, Cristo es el edificador, Dios es el que edifica y básicamente usa personas, pero dice Pablo, somos colaboradores porque Él es el que hace todo. Ahora nosotros los creyentes, ¿qué somos? En este simbolismo somos las piedras vivas con las cuales se va levantando este edificio. Vamos a buscar qué dice 1 Pedro 2, del 4 al 5. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, o sea, ¿a quién? A Jesucristo. Hay que acercarnos a Jesucristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, y aquí está lo que somos, ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, Jesucristo, la iglesia es un edificio, Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es el edificador y los creyentes somos piedras vivas que van levantando, se va formando ese edificio. Y ese edificio es el templo de Dios. No los edificios que llamamos iglesias o templos como un edificio. Mira qué bonita iglesia, no. La iglesia somos las personas. Entonces, dice Efesios 2, del 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, entonces ya tenemos dos simbolismos. Uno es el cuerpo, Jesucristo la cabeza. Otro es, y nosotros los miembros. Otro es un edificio, Jesucristo el fundamento, nosotros las piedras vivas que Él va edificando. Y el tercer simbolismo que usa la Escritura para la iglesia es la novia. Jesucristo es el novio y la amó y se entregó a sí mismo por ella. Es otro simbolismo muy bien explicado. Y nos los explica ahí en el libro de los Efesios. Y aquí lo está comparando porque está hablando la relación entre un esposo y una esposa. Y habla de la relación entre esposo y la esposa y la compara con la relación entre Cristo y su iglesia. Y dice Efesios 5, del 25 al 32, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso,
Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Entonces está haciendo esa comparación, esa similitud entre el esposo y la esposa con Cristo y la iglesia. Dice también con respecto a esto en el libro de los Hechos, capítulo 20, 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces habla que Él amó a la iglesia, la purificó, dio su vida por ella, la compró con su propia sangre. Por lo tanto, en este simbolismo como novia, dice que el Señor Jesucristo protege y cuida a su iglesia. Él está sentado a la diestra del Padre, pero Él protege y cuida a la iglesia. Ahí mismo donde leímos ahorita en Efesios 5, 25 al 30, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense, aquí está combinando las dos cosas, como cuerpo y como esposa. Por último, en este simbolismo de la iglesia como la novia de Cristo, pues al leer el libro de Apocalipsis nos damos cuenta de cuál será el final de la iglesia, cuál será el final de esa novia. En el matrimonio judío se acostumbraba que el novio iba y pedía a la novia y se iba a prepararle el lugar, y una casita, lo que fuera, y modo de vivir, etcétera, y después de un tiempo regresaba por ella a consumar las bodas. Pues esa comparación, ese simbolismo lo usa el Señor, porque al final de los tiempos Cristo viene por su iglesia, así como el novio llegaba ya por la novia. Cristo viene por su iglesia para las grandes bodas del Cordero. Y vamos acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. Y dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella, la esposa, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bien, pues esto nos demuestra el cuidado, el amor, la protección de Jesucristo por su iglesia, primeramente al dar su vida por ella, y en segundo lugar purificándola y limpiándola para presentársela al final de los tiempos como una iglesia limpia y sin mancha. Bien, pues Dios les bendiga. Con esto terminamos la lección número 5 sobre lo que es la iglesia verdadera. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.